Continuamos aquí en Poder Pensar y le vamos a dar la bienvenida a Celsa Puente, la presidenta del Consejo de Secundaria. Se han conocido, Celsa, algunos datos hace unos días que tienen que ver con los niveles de aprobación y de repetición en los liceos del país. Estos son datos que pertenecen al año pasado y aparece por allí una gran diferencia, ¿no? Ya lo vamos a ver entre algunos departamentos, por ejemplo Colonia, donde el nivel de promovidos llega casi al 83% en el promedio, y en Montevideo, sin embargo, se está prácticamente un 20% por debajo, 61%. ¿Cómo pueden ser que se den esas dos puntas tan extremas entre un departamento en el interior y lo que está pasando acá en Montevideo? Bueno, en el caso particularmente de Colonia, a mí me parece que es importante considerar algunas características particulares que el departamento tiene, que es probable que se relacionen también con cómo se forjó la población del departamento de Colonia, ¿no? Estoy hablando de todas las corrientes migratorias que nutrieron a ese departamento. Colonia es un departamento en el que no prospera la oferta de la educación privada. Es un dato que es bastante interesante. Es un departamento que trabaja mucho en función de la institución pública, pero desde la comunidad, como una red de sostén. Y a mí visitar Colonia siempre me recuerda mucho a Varela, porque Varela insistía mucho en aquello de que los que nos acostumbramos a compartir los bancos de la escuela, ¿verdad? Más allá de las diferencias de origen, de algunas diferencias que tienen que ver con cuestiones que no elegimos cuando llegamos al mundo, encontramos ahí en la escuela ese espacio de interacción y de descubrimiento del otro. Que ya no pasa en otras grandes ciudades, incluso pequeñas, donde la enseñanza privada termina sacando a parte de esos alumnos, sobre todo los que tienen más recursos económicos, hacia esos colegios. Claro, ¿verdad? es decir, nos da esa sensación de que hay como una fragmentación, donde hay una porción de la población que va a algunos centros y el resto de la población va a otros. Y los de la primera, digamos, los del sector más alto, como podría pensarse en términos generales en Montevideo, porque hay que tener cuidado que Montevideo también requiere de una mirada aguda, porque no es lo mismo lo que pasa en un barrio que lo que pasa en otro. Hay un ejemplo ahí muy claro entre un liceo que está en Pocitos y un liceo, por ejemplo, que está en Maroñas. Sí. Hay diferencias muy grandes allí. Hay diferencias, pero también allí hay otras cosas para pensar, ¿no? Hay diferencias en las características que los jóvenes tienen, y hay diferencias en los estilos de gestión de los centros, porque a mí me parece que es una cuestión de una alta complejidad y no se debe dar una mirada simplista. Nosotros tenemos un liceo en Rincón del Cerro, que es el Liceo 43, que cualquier desprevenido podría pensar que en función de la zona donde está, correspondería a tener bajos resultados, y sin embargo no es así. Es un liceo que está teniendo muy buenos resultados y que cuando lo analizamos con un ojo agudo descubrimos que hay una gestión muy fuerte, que hay un estilo de gestión participativo. ¿Eso es que depende del director, depende de ustedes? ¿Cómo se bueno, hay una cuota que la pone el equipo directivo, porque nosotros damos directivas generales, ¿verdad? En este caso de este año, que vamos a ver el año que viene qué resultados recogemos, nosotros armamos un andamiaje sobre algunas líneas básicas que hemos discutido fuertemente con los inspectores y que tiene que ver con pensar los centros educativos como espacio de desarrollo para todos y los profesores como constructores de política educativa, ¿no? Es decir, que nosotros lo que abrimos son como 3 o 4 grandes líneas de acción, pero estamos disponibles y deseosos de que los profesores, y en la mayoría de los casos se da, o en muchos casos se da, sean aquellos que realmente construyen política educativa en la medida en que, pensando la educación desde la universalización, van creando estrategias para poder dar respuesta a la diversa variedad de jóvenes que van llegando a nuestras aulas. Hay datos que sorprenden en algunos liceos, por ejemplo, que en el primer año, en el ingreso al liceo, pareciera allí que hay un escalón muy alto, prácticamente un 63% de los alumnos repiten, o sea, 6 de cada 10, un número muy grande. ¿Cómo explican eso? Bueno, en eso nosotros estamos muy esperanzados de que el año próximo tengamos otros resultados. Por un lado porque estamos trabajando mucho en tránsito educativo. Usted sabe que además tránsito es un programa del CODICEN
que está operando el vínculo entre educación media. Básicamente trabaja con los chicos de sexto año que vienen con problemas, que van a ingresar al liceo. Exacto, con la población más vulnerable, y los va acompañando en ese proceso de ir haciéndose alumno de la educación media, en un tiempo de la vida que yo quisiera rescatar con especial énfasis, porque casi nadie se acuerda que la llegada al liceo coincide con el advenimiento de la adolescencia. Y la adolescencia es un tiempo de la vida muy complejo. Y cada uno, ojalá que los espectadores puedan revisar su propia historia. La adolescencia es un tiempo de construcción identitaria, es un tiempo de muchas preguntas, es un tiempo de mucho conflicto y de mucha inseguridad e insatisfacción. Y viene además una oferta educativa nueva que es muy distinta a la que había en la escuela. Pero eso toda la vida fue así, podría decir alguien también. Sí, pero no toda la vida llegaban todos los jóvenes al liceo. Entonces a mí me parece que ahí también hay un punto interesante a pensar. Nosotros a veces comparamos resultados educativos de este tiempo con los resultados de cuando nosotros íbamos al liceo, aunque tú sos más joven que yo, pero podrías acercarte en esto de antes solo llegábamos algunos al liceo. Llegábamos aquellos que procedíamos de unas familias muy organizadas, que tenían para nosotros un proyecto de vida que se relacionaba con lo educativo. Y trabajar desde el paradigma de los derechos humanos tiene que ver con pensar que todos los uruguayos tienen que completar su educación media, no importa de dónde procedan, con más razón si proceden de los medios más bajos. Y en muchos casos nosotros, y hoy tomabas un ejemplo del Liceo de Maroñas, nosotros en muchos casos, con la llegada de estos jóvenes al liceo, estamos dando vuelta a algunas historias familiares, porque a veces son los primeros en toda una larga cadena de generaciones en las familias que llegan al liceo. Pero si llega al liceo y inmediatamente termina repitiendo el primer año, ya es un fracaso de arranque en el sistema secundario. Y ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Yo creo que con Tránsito hemos dado un paso significativo y casi como primicia te voy a decir que nosotros estamos basados en la experiencia del año pasado de haber incorporado actividades en febrero. Vamos a trabajar en el resto de los liceos de ciclo básico con algunos tiempos en febrero que van a tener que ver con la introducción a la vida liceal, en aquellos liceos en los que no tenemos Tránsito. E incluso hay algunos liceos que están construyendo sus propios proyectos. Este programa Tránsito igual no está en muchos liceos, ¿verdad? Está en 60 territorios actualmente, porque claro, se van seleccionando, ¿verdad? Uno no puede, en principio había empezado en 25, como para probar a ver qué es lo que pasaba, porque uno también tiene que ensayar y a veces lo que teóricamente considera válido cuando lo implementa, descubre las dificultades. Y este año se extendió a 60 territorios. Creo que se van a seguir manteniendo esos territorios y nosotros, por lo menos desde secundaria, estamos pensando en este aditivo, en esta apertura de los centros en el mes de febrero, sobre todo en la última parte de febrero, porque también hay unos tiempos de descanso y porque los liceos trabajan además con los exámenes y la matriculación, ¿no? Celsa, ¿cómo se explica el fracaso? O sea, ¿qué es lo que ven ustedes? Porque uno puede decir, bueno, esos niños pueden terminar los 6 años de la escuela, como usted decía, que de repente no se daba en otras épocas, pero se llega al liceo y no se supera esa barrera. ¿Por qué? ¿Es el liceo que no está preparado? ¿Es la escuela que de repente no preparó a esos alumnos para ingresar a otra etapa de la educación? Yo creo que hay una multicausalidad que a veces es difícil de definir con rapidez. Creo que hay un poco de las dos cosas que planteaste recién, que secundaria y primaria tienen que coordinar mucho mejor sus acciones. Yo esto lo digo como directora, tenía un fuerte trabajo con las 7 escuelas que nos nutrían, de matrícula al liceo, y en muchos casos descubríamos que a veces bastaba con hacer algunos acuerdos de lenguaje, usar un glosario en común, porque habíamos descubierto que a veces los chicos llegaban al liceo, el profesor les hacía una consigna de un trabajo de un modo y el chiquilín pensaba que no sabía y en verdad es que en la escuela le llamaban de otro modo. Así que creo que hay que hacer un acercamiento que es posible, porque todos somos educadores y es posible que hagamos unos acuerdos en este sentido. Creo que también hay que trabajar más este tema de la diversidad del que se habla mucho, pero bueno, es difícil dar una respuesta práctica también.
nosotros desde secundaria, y esto lo digo con el más profundo respeto a mis colegas que saben cuánto los quiero y los valoro, tenemos que revisar nuestras metodologías. Hoy impresiona como que es mucho más eficaz trabajar por proyectos, que los jóvenes se organicen en subgrupos, que se presente más, más que información, una interrogante para que la información fluya, para descubrir la respuesta a esa interrogante, formar equipo, ¿verdad?, para irla descubriendo en forma compartida. Hay algo de la metodología que hay que revisar. Hay algo del funcionamiento de las instituciones que estamos poniendo a debate, que estamos dispuestos a dar el debate, y creo que lo que hay que tener es calma, porque uno a veces quisiera tener la solución mágica, y en educación hay procesos que se van dando en los jóvenes, en todo su desarrollo. Y si no, veamos en nuestras propias historias, nos parecía que no sabíamos algo hasta el momento en que lo necesitamos y no sabíamos que lo sabíamos, ¿no? Es decir, pasa un poco eso. Pero también hay procesos en los educadores, en su constitución profesional y en las interrogantes que son capaces de volver disponibles. Y yo confío mucho en que estamos en proceso. Y por eso siempre tiendo a calmar la ansiedad, aunque reconozco que está bien, que queremos ver resultados pronto, yo también querría. Pero me parece que también tenemos que ser cuidadosos porque lo que tenemos delante allí son unos números, son un buen piso de arranque para pensar. Pero hay una condición de lo cualitativo que esos números no sé si lo dicen, no sé si lo representan muy bien. Y ahí tenemos un espacio para poder pensar sobre la educación. Le pregunto sobre este liceo en particular de Maroñas, porque usted me decía, y lo ha dicho ya públicamente, no hay que estigmatizar a quienes van a ese liceo número 13, porque bueno, hay todas historias así de personas, de repente que ni siquiera son del barrio Maroñas. Viendo un poco la composición, se habla por parte de los propios docentes que hay muchos alumnos que vienen de otros barrios también y que se suman a ese liceo. En lo que es el programa Tránsito Educativo, el sindicato no permitió que secundaria pusiese allí a funcionar ese programa, ¿es verdad eso? No me consta para nada. Tránsito Educativo es un programa del CODICEN. El año pasado, que yo no estaba en este cargo, pero llegué justo en el momento en que se empezaba a implementar esa parte de febrero de tránsito que es clave. No me consta para nada que hubiera una resistencia. Hubo resistencia en algún liceo y se les propuso hacer un proyecto alternativo. No es que el sindicato se niega y entonces acá no se hace. Cuando mucho lo que se negocia es, bueno, si no quieren esto, hagan una propuesta alternativa, pero con los mismos objetivos. Porque hay docentes de ese liceo que han dicho, por ejemplo, que hay un solo psicólogo para una población amplísima de estudiantes. Eso puede ser. Yo, a ver, quisiera hacer 2 o 3 precisiones, que son de diferente tenor. Lo primero que quiero decir es, secundaria pone disponibles los resultados educativos de todos los centros del país, muy desagregados, porque secundaria cumple las normas y hay una ley que es la de transparencia pública que nos exige que nosotros volvamos disponibles eso. Lo que yo le quiero pedir a la sociedad y particularmente a los periodistas es que seamos responsables a la hora de usar esos datos. Porque cuando nosotros hablamos de los mejores y los peores, estamos solamente usando ese dato que aparece ahí. Y estamos de alguna manera clasificando a personas y no lo estamos pudiendo ver. El Liceo 13 no es una entelequia ni es solo un edificio que está en determinada calle de un barrio. Es un conjunto de personas valiosas. Unas van a forjar su proceso de desarrollo allí y otras van a entregar su formación profesional allí. Es decir, ahí hay profesores y jóvenes que trabajan muy bien. Ahora se van a ir de campamento, por ejemplo, y eso nadie lo cuenta. Es decir, que lo socioeducativo está muy atendido, se van a ir de campamento, están organizándose, pero además hay hermosos proyectos educativos allí. Entonces, lo primero que quisiera decir es, seamos responsables y cuidadosos con el uso que hacemos de los datos y no es ir por la vida diciendo cosas, simplemente porque se nos ocurren. Lo otro es cierto que debe haber un solo psicólogo. Yo acá no tengo el registro, pero yo quiero decirle a la población, y el tema de los psicólogos apareció, que en otras ocasiones quiero decir que
El año pasado el Consejo había resuelto convertir todas las horas que estaban dispersas en cargos y dotar de mayor estabilidad, porque hubo un concurso, a esos profesionales para asignarlos a los centros educativos. Eso que tiene de ventaja, que es la estabilidad y la asignación del profesional al centro con un cargo, tiene de desventaja que no se salpican más horas. Lo que quiero decir es, en cantidad de horas, secundaria está dando lo mismo, no las tiene salpicadas. Capaz que algún desprevenido puede decir, sí, pero había tantos psicólogos, sí, pero con la misma cantidad de horas. La carga horaria se mantiene por liceo. Claro, bueno, por liceo exactamente no, porque como había horas salpicadas y de repente este liceo tenía 10 y aquel tenía 20 y otro tenía 8, estaba disperso, ahora se convirtieron en cargos. Es cierto que es insuficiente, es cierto que en el próximo presupuesto por lo menos va a tener que debatirse si queremos tener equipos multidisciplinarios por liceo, si vamos a darnos a una organización zonal. Eso lleva más presupuesto sin lugar a dudas. Sí, pero podríamos pensar también en un entramado social donde hubiera una mejor coordinación entre otras entidades del Estado que están presentes en el territorio y los liceos, porque ACE, la Intendencia, tienen muchas veces policlínicas en los barrios y el problema es que a veces no hay una coordinación o no hay una asignación específica de esos técnicos a los liceos. Yo creo que a la hora de construir el nuevo presupuesto va a haber que debatir si vamos a asignar más fondos para crear más cargos de psicólogos, asistentes sociales, ojalá que educadores sociales, que también son figuras que apenas tímidamente han tenido algunos liceos y que son figuras interesantes para poder contar con ellos, o incluso psicopedagogos. De cualquier modo, secundaria está, va a dejar dispuesto, porque está en pleno proceso de rearmado, un departamento integral del estudiante, que va a ser un equipo central de trabajo, con una coordinadora a cargo para poder orientar en los distintos territorios donde se van dando las distintas dificultades. Le agradezco mucho que haya venido, se nos ha ido lamentablemente el tiempo. Soy muy charlatana, perdón. Muchas gracias por haber venido. No, Nosotros encantada. nos vamos a la pausa, ya seguimos aquí en Poder Pensar.